Rodrigo Lara Bonilla fue designado el 4 de agosto de 1983 como ministro de Justicia por el gobierno conservador de Belisario Betancur, donde en ese mismo año había sido designado como senador por segunda ocasión, después de haber sido concejal del Neiva y diputado de la Asamblea del Huila. Era del partido neoliberal junto con Luis Carlos Galán Sarmiento y fue de los primeros que estuvo en contra del narcotráfico promoviendo la ley de extradición. El exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla a comienzos de los 80 ya sospechaba de ciertas irregularidades en el Congreso de la República, siendo el primer colombiano en ejercicio del poder que había determinado afrontar con decisión el naciente y creciente fenómeno del narcotráfico, que en ese entonces estaba a la cabeza del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Lara Bonilla, siendo una persona rígida en sus convicciones políticas, comenzó un enfrentamiento con los integrantes del cartel de Medellín, en una época donde el dinero proveniente del narcotráfico se inyectaba en todos los campos políticos y sociales del país. Del exterminio se encargó de revelar y denunciar toda la estructura interna de estos grupos narcotraficantes, sentenciándose así a la muerte. Buenos días. ¿Tú sabes quién fue Rodrigo Lara Bonilla? Bueno, según yo tengo entendido, fue abogado y político, fue ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur. Él fue muy importante porque él persigue a los narcotraficantes, especialmente los del cartel de Medellín, que estaban encabezados por Pablo Escobar. Él, por su labor que hizo, fue avaliado en 1984 en la calle 27, que pues lleva por nombre Avenida Rodrigo Lara Bonilla. Y pues esto fue muy importante porque después de haber sido avallado, comenzó como una guerra contra las mafias. ¿Sabes quién fue Rodrigo Lara Bonilla? Rodrigo Lara Bonilla fue el ministro de Justicia de la época en que Luis Carlos Galán era futuro presidente, candidato a presidente. Eso es. ¿Y cómo cree que ha cambiado el país después de que asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla? Pues tristemente uno no sabe qué habría logrado hacer él para cambiarlo, pero él habría sido una persona que de pronto le habría dado más justicia al país. Él era de Neiva, el Huila, mejor dicho. Fue alcalde también allá de Neiva. Fue muy joven, alcalde allá en Neiva. Fue concejal. El que asesinaron la mafia, cuando llegó la mafia aquí a Colombia, que fue cuando Fabio Ochoa y ¿qué? Gacha, toda esa gente, todos. Eso fue lo que más o menos me acuerdo de él. ¿Y usted qué piensa de cómo estaría el país si no lo hubieran asesinado? Estaría bien, hubiera acabado con toda la mafia. Ministro de Justicia. ¿Y usted cómo cree que estaría el país? ¿Que cómo cree que estaría? El país si ¿Con lo él? hubieran asesinado. Pues es que son situaciones que nadie lo sabe, ¿sí? Por lo que una persona cuando fallece, entonces es un misterio. Pero para nosotros es importante pues pensar que esto iba a cambiar o que es lo mismo que exactamente la muerte de Galán, la misma situación. Nosotros pensamos que con Galán esto se mejoraba, pero viendo en sí todo lo que está sucediendo, el país lo arregla es uno mismo. Ellos no son los encargados de arreglar eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién fue Rodrigo Lara Bonilla? Fue gobernador. No. Fue ministro. Este fue el ministro de Justicia. Sí, lo mataron en el gobierno de Belisario de Betancur. De Belisario de Betancur, sí. ¿Qué más? ¿Qué más hay que decir? Huilense. ¿Cómo cree que sería el país si no lo hubieran asesinado? ¿El país cómo sería? Igual. Es que no es una persona, no transforma el país. persona no cambia el país, no la cambió Luis Carlos Galán. No. Ni Gaitán ni nada, una sola persona no cambia este país. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla fue ministro de Justicia, vilmente asesinado por los alrededores de la calle 127, con la carrera 52 más o menos. ¿Por qué grupo? Por las guerrillas de las FARC. Pues por eso, todo el grupo parece que fue asesinado.
¿Y qué impacto tuvo él para la sociedad antes y después de su muerte? Pues como cualquier persona honorable que desaparece, se siente uno dolor, que desaparezca una persona tan injustamente asesinada. Pues, ¿Y hay algo en especial que él haya hecho o que haya dejado como de legado para la sociedad? no tengo ahorita en cuenta qué pudo haber hecho, pero era un hombre de prestigio. Tanto prestigio que llegó a ser ministro de Justicia, precisamente. Yo creo que para un ministerio de estar dotado de ciertas virtudes intelectuales, fundamentalmente, ¿no? Eso, reina. Muchas gracias. Felicito porque el San Francisco José de Caldas está ubicado en la calle 66, en carrera como 42, barrio Modelo del Norte. La Universidad Distrital Francisco de Caldas Santander se inició como universidad tecnológica de radio y televisión prácticamente, ¿no? Esa era. Y su sede inicial fue en el barrio Modelo del Norte. Para que lo sepan. Muchas gracias. Encontraron bien. Noticias del gobierno de Italia, ¿no? Y él lo mató, creo que lo mandaron a matar a la mafia porque estaba investigando sobre el narcotráfico. Era el nuevo liberalismo y estaba con el Carlos Larrañaga. ¿Qué pasó? Bueno, y a él no lo hubieran asesinado, ¿cómo crees que estaría el país en este momento? Pues el país en sí, la fuerza del narcotráfico era muy fuerte, igual no creo que hubiera mucho cambio, pero sí que en el país hubieran las corrientes políticas que lideraban ellos, si hubieran sido más fuertes, tal vez hubiera sido un cambio, pues hubieran tenido como más apoyo de los otros políticos. Combatir la mafia más de pronto para haber cambiado el país positivamente, porque la mafia le está hecho mucho daño. Digamos, era la llave de Galán en el nuevo liberalismo, partido que ya no existe, además porque los 10 más. Rodrigo Lara Bonilla fue el primer ministro colombiano que se le enfrentó a los grupos narcotraficantes de esa época, concretamente al cartel de Medellín, ¿no? Y le cobraron por eso, es decir, pagó con su vida. Y cuando lo asesinaron, ¿usted cree que eso tuvo una repercusión en la sociedad colombiana? Grandísimo, porque se inició una ola de violencia que no ha parado. Es decir, eso significó primero que el país despertara ante una realidad que ya venía de tiempo atrás, pero que todo el mundo no estaba enterado. Aquí nosotros no manejábamos ese vocabulario la narcoeconomía, los narcotraficantes. No estaba en nuestro acervo, pero a raíz del asesinato de Lara Bonilla empezamos a hacernos más conscientes de que el país estaba viviendo una situación social de descomposición terrible por un fenómeno que acababa de ingresar a su cultura, que era el narcotráfico. ¿Cómo cree que sería el país si no lo hubieran asesinado? Si no hubieran asesinado a Lara Bonilla, bueno, él de pronto hubiera encarcelado a alguno de los miembros del cartel de Medellín, pero de todas maneras el país hubiera seguido por el camino que ya estaba trazado, porque eso era una fuerza muy grande, digamos. Lo del narcotráfico en Colombia era algo absolutamente incontrolable, eso era una bola de nieve. Digamos que sí, un ministro decente que intentó poner en cintura a los capos de la droga y todo eso, pero si no lo hubieran asesinado, es decir, matan al que sigue, es decir, el asunto ya
ya era inmanejable un poquito para el Estado en ese momento. O sea que una sola persona no es suficiente para cambiar la realidad del país. No, porque ahí se necesitaba era una política de Estado, no que un solo tipo desde su oficio y desde su ética les hiciera frente, se necesitaba era una política de Estado y además que la sociedad también, digamos, se tuviera conciencia de lo que estaba ocurriendo en el momento y también hubiera actuado, ¿no? Gracias. Los jefes de narcotráfico intentaron desacreditar y dejar por el piso la reputación del ministro, intentando vincularlo con actividades ilícitas como respuestas a las acusaciones. En su actuar como ministro de Justicia, Rodrigo Lara revivió viejos procesos penales contra Escobar y otros capos, como Carlos Bletter. Ordenó el decomiso de centenares de avionetas y de propiedades que eran presuntamente utilizadas para la producción y distribución de sustancias alucinógenas. Mientras, en el Congreso se discutía la aprobación de la extradición, los capos buscaron solucionar sus problemas, eliminando a su nuevo enemigo, el ministro de Justicia, Lara Bonilla. Es así como el 30 de abril de 1984 en la ciudad de Bogotá, de manos de sicarios a sueldo contratados por la mafia de narcotráfico, dieron muerte al hombre que intentó combatir uno de los peores males que ha aquejado a nuestro país. Consecuencia de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, el presidente de ese entonces, Belisario Betancur, tomó la extradición como arma fundamental para combatir el narcotráfico. Luis Carlos Galán se comprometió a continuar la lucha contra el narcotráfico, al que calificó como principal enemigo de la democracia colombiana. La historia colombiana es recordada muchas veces a través de la historia del narcotráfico. Grandes personajes públicos y políticos han sido asesinados por las mafias de nuestro país por combatir el seno del organismo narcotraficante que lleva sus influencias a la política de Colombia. Un gobierno que permite de alguna manera el libre recorrido a las drogas en una población agobiada por la violencia y la corrupción a la que se somete. Rodrigo Lara Bonilla es entonces la excepción entre muchos que con sus principios éticos y morales se opuso rotundamente al creciente fenómeno del narcotráfico, ya que notaba ciertas irregularidades en el Congreso, lo que desembarcaría en constantes luchas contra el cartel de Medellín y por último en su muerte, una muerte que será recordada.